Buenas noches. Bueno, como saben, mi nombre es Agdiel Arias. Soy médico cirujano graduado en la Universidad Experimental Francisco de Miranda y especialista en traumatología y ortopedia del Seguro Social en Punto Fijo, el Hospital Doctor Rafael Calle Sierra. Tengo una maestría en innovaciones educativas y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias educativas en la UPEL. Actualmente estoy residenciado en Caracas. Trabajo como adjunto de traumatología en el Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño. Y igualmente desde aquí trabajo con la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda como profesor de cirugía y traumatología en las clínicas, en las pasantías clínicas. Y en la Universidad Central de Venezuela como profesor de anatomía y fisiología en la Escuela de Salud Pública. Eh, bueno, de verdad que es un placer para mí estar con ustedes. Como la mitad es primera vez que los tengo en un aula virtual. Los otros los conocí el semestre pasado. Y de verdad, bueno, tenía rato que no daba clases. O sea, que no daba clases en la Francisco de Miranda. Como desde, creo que, bueno, los anteriores terminaron el semestre. Bueno, a ustedes, o sea, por lo menos Diana, que la veo por ahí, que les di en cardio. No sé, ustedes estarían en cardio como, no sé, mayo, abril, por ahí. Creo que ahí fue mis últimas clases. Y bueno, bueno, los que entraron a las clínicas también les di, ajá, renal, sí, creo que di una o dos clases. Este, ajá, Yosaira Guerrero es Mariana, ok, fino. Ajá, bueno, Mariana también que la conozco. Eh, bueno, vuelvo y le repito, de verdad que es un placer para mí estar con ustedes. Mi modalidad al dar las clases eh, es que ustedes me pueden interrumpir sin ningún problema. Sin ningún problema me pueden interrumpir para que estén claros en lo que voy diciéndoles. Es importante que esta clase la entiendan para poder entender el resto del sistema nervioso. De verdad que sí, porque si no van a andar como pajarito en grama. Eh, Le presento a mi mamá, Agdi Rodríguez, Agdi Noemí, que está aquí. Ella es enfermera. Y bueno, con ella empecé aprendiendo cosas de anatomía y eso, y bueno, siempre está conmigo en mis clases. Algunos yo les comenté que pensaba viajar a Punto Fijo y, y por lo tanto no iba a poder seguir, no iba a poder dar otra clase esta semana, pero no voy a viajar. Por ahora creo que ya no va el viaje. Lo más seguro, entonces, médula espinal podemos verlo mañana o pasado. Este curso prácticamente salió de repente, ¿verdad? Casi todos mis cursos están avalados, ok, Mariana, está bien. Casi todos mis cursos están avalados por la UPEL con certificado, ¿verdad? Bueno, estoy canalizando con la UPEL para avalarlo también. Claro está, obviamente deben estar en todas las clases del sistema nervioso, es decir, que el curso saldría como un certificado de haber cursado, valga la redundancia, el curso de sistema nervioso. Y obviamente deben haber estado en todas las clases. Estas clases, ok, fino, Fabiola. De todas maneras, en el transcurso de la noche les termino todo bien, gracias a Dios, Fabiola. En el transcurso de la noche les termino de decir si mañana o pasado. Aunque recuerdo sinceramente mi profesor de Morfo 3, él vive en Coro, él es neurocirujano allá en Coro, pero en ese momento era médico general cuando me daba clase. El doctor Méndez, en este momento se me olvidó el nombre, pero el apellido, bueno, es Méndez. Él decía, el que estudia viernes en la noche no quiere a su mamá. Y bueno, yo creo que si ustedes, mejor damos la clase mañana porque creo que no querrían a su mamá doble porque
Estudiar bien en la noche y agosto, que están de vacaciones, es lo peor. Miren, disculpe que me extienda un poquito, pero le estoy hablando cosas para que no me vean tan lejos, no me vean como a lo mejor alguien como a lo mejor yo veía así a mis profesores a veces, que era alguien inalcanzable, que yo nunca iba a poder ser como ellos ni nada por el estilo. De verdad que no, yo soy una persona muy floja para estudiar. Solo tiendo a estudiar lo que me gusta. De lo que no me gusta no lo tiendo a estudiar. Es decir, que nunca estudié trabajo comunitario, no lo digan duro. Este, entonces, en vacaciones, yo nada más, después que terminé el primer semestre, me llevé mi libro, me acuerdo, fue viaje a Barquisimeto, porque mi mamá es de Barquisimeto y tiene su familia allá. Me llevé el libro de bioquímica, perdón, las vacaciones cayeron y todavía no había terminado primer semestre. Me llevé el libro de bioquímica y por supuesto fue a pasear, como les pasó a muchos de ustedes. Así que yo desde ahí dije, más nunca me llevo un libro de medicina para las vacaciones. Las vacaciones son para descansar. Entonces ustedes dirán, ajá, profesor, por qué nos tiene aquí? Bueno, de verdad porque, sinceramente, me alegra que ustedes tengan las ganas de estudiar, a pesar de que es 3 de agosto, ¿verdad? Y quieran estudiar y bueno, fino, aquí estoy para ustedes. Sin embargo, las únicas vacaciones que yo estudié de verdad, fue que mi tercer semestre, o sea, me pasó igual que ustedes, pero en diciembre, es decir, terminé la primera unidad, la terminamos antes de las vacaciones de diciembre. Es decir, que en enero íbamos a llegar con neuro. Y entonces a mí me dijeron que agarrara este librito que está aquí, cuando eso, entre comillas, no existía PDF. Este, pero, bueno, me llevé el libro de la biblioteca, que es el SNEL de neuroanatomía. Y me dieron, mira, léete ese librito, que eso es lo de neuro. Eso es todo neuro. De ahí sacan los profesores todo. Bueno, me lo llevé y como siempre me llamaba la atención el sistema nervioso, me lo ponía a leer como algo como leer un libro o una novela, pues como que no es que me ponía con el cuaderno a estudiar, sino que me ponía a leerlo como un cuento. Y bueno, eso me sirvió, muchachos, como ustedes no tienen idea, de que cuando llegué a neuro, y yo espero que a ustedes les suceda lo mismo, cuando llegué a neuro me fue muy bien porque no tenía que invertir tiempo en leer el libro. Yo estoy por sacar un libro sobre consejo a los estudiantes y les voy a dejar uno. Una de las cosas que el estudiante de medicina le cuesta, es uno de los problemas que tiene más el estudiante de medicina es el tiempo. Es el tiempo. No es que la medicina es complicada. La medicina no es complicada, a mí no me parece complicada. Lo que pasa es que no tenemos tiempo. Es decir, imagínense, por ejemplo, una unidad tan larga como la primera unidad de Morfodoc que seguro le sacó canas verdes. Locomotor, eso era demasiado largo, 20 temas. Imagínense, supónganse que esa unidad, supónganse que se la dieron en un mes. Supónganse, no sé cuánto, pero supónganse que se la dieron en un mes. Imagínense que hubieran tenido 2 meses para estudiarlo. ¿Verdad que se les hubiera hecho más fácil? Quiere decir que finalmente es el tiempo. Por lo menos yo siempre fui muy bueno en matemática, pero yo hice electromedicina, que ahorita es ingeniería biomédica. Cuando llegué a matemática 2 que son integrales, miren, aunque me dieran todo el tiempo del mundo, yo no las entendía. Nunca las entendí. Entonces, en cambio, medicina, finalmente las cosas se entienden, pero no hay tiempo. Entonces, ¿cómo, con qué quiero concluir ya para comenzar la clase? En que lo que ustedes más necesitan es tiempo, por lo tanto tienen que buscar ahorrar tiempo. Y una de las cosas que ustedes pueden hacer, porque seguramente ustedes todos le han metido, porque es que la gente le gusta estar metiendo miedo. Y seguramente algunas personas
se les han puesto a decirles que neuro es lo más difícil que existe, que no van a pasar, que eso nadie lo entiende, que no sé qué. Entonces ustedes se predisponen. Y no quiero eso. Lo que les va a ayudar es leer ese libro en vacaciones. No es mentira que lo van a leer todo, pero si ustedes leen, se les va a hacer más fácil. Cuando lleguen a las clases, las van a poder entender más rápido y van a poder estudiar más rápido y van a poder ahorrar tiempo. ¿Ven? Entonces, bueno, les dejo eso por ahí. Entonces, fíjense, aquí yo voy a estar con ustedes en el sentido de que por WhatsApp ustedes me van a poder estar contactando cualquier cosa y yo los puedo ir guiando. Profesor, mire, estoy leyendo esto y no lo entiendo. Entonces yo con mucho gusto los voy a orientar. Si de casualidad en este momento tienen el temario de neuro, ¿verdad? Entonces se van a ir dando cuenta que muchas cosas son las que están aquí. Aquí está el índice y entonces más o menos les voy a ir diciendo. Desde la clase de hoy abarca estos dos capítulos, introducción al sistema nervioso y las neuronas y la neuroglia, o la neuroglía. Eh, Capítulo 3 es para la parte de sensibilidad, cuando vean el tema de sensibilidad mucho más adelante, o lo veamos. El siguiente tema que debemos estudiar, que Dios mediante lo vamos a estudiar mañana o el viernes, es médula espinal. Después vamos con tallo encefálico, ¿verdad? Después cerebelo. Este tema, o sea, si ustedes quieren aprovechar el tiempo en vacaciones, pueden saltar cerebelo. Se lo voy diciendo. Pueden saltar cerebelo. Cerebro, pueden leerlo, ¿verdad? Igual después viene corteza cerebral. Lo que pasa es que cerebro, este capítulo de cerebro es como la anatomía. Y entonces corteza cerebral es la fisiología del cerebro. Luego pueden saltar esto. Son sistemas dentro del sistema nervioso central que son como paralelos, como ayudas ahí. Eso lo pueden saltar. Núcleos basales, léanlo, a pesar de que vean que tiene bastantes cosas, pero de verdad que es un tema corto. Y después, si es posible, después de médula espinal, salten para acá, para estos señores que se llaman pares craneales, que seguro que le han metido miedo, que da tristeza, pero olvídense de eso, límpiense de eso, porque Dios mediante vamos a hacer que eso se lo aprendan. Yo espero que con solamente que ustedes vean la clase, mínimo ustedes se aprendan los nombres, mínimo los nombres. Y no tengan que estar usando mnemotecnia ni nada para los nombres, sino que ya se lo sepan de tanto que los vamos a ver esos días. Esos días porque seguramente o los vemos una tarde completa como de 4 o 5 horas o los vemos entre 2 días. El capítulo de tálamo puede saltarse, o sea, puede dejarse de último, es lo que quiero decir. Si es que ustedes quieren llegar el 15 de septiembre, fino, sabiendo bastante, pero por lo menos los dejan de último. Hipotálamo también lo dejan de último. Sistema nervioso autónomo, como decir, el último de los principales. Lo dejan de último de los principales. Meninge también lo pueden saltar. Sistema ventricular y líquido. Líquido cerebroespinal, líquido cefalorraquídeo. Se lo pueden o pueden saltar también y dejarlo de último. Irrigación del encéfalo y médula espinal. Supe que estuvieron haciendo unos esquemas de irrigación. No recuerdo si abarcaba la carótida interna. Si abarcaba la carótida interna, esto se lo saben. Si no lo abarcaba, bueno, aquí está para la circulación cerebral, polígono de Will y esos dolores de cabeza. Y por supuesto, embriología, solo a pocos les gusta. A mí no me gusta, así que pueden saltarlo. Entonces, más o menos, así es lo que quiero decir, que con eso pueden más o menos guiarse para estudiar el sistema nervioso central, el sistema nervioso en general. Y entonces vamos a ir estudiando, ¿verdad? Con estas clases. Miren, si ustedes escriban eso, si ustedes eh, leen esos capítulos que les dije, ven las clases, van a llegar a las clases
Van a llegar el 15 de septiembre cortando rabo y oreja. Tengo un canal en Telegram que se llama Fisiología Humana. Y Fisiología Humana. De todas maneras, ustedes me pueden recordar y yo les envío el enlace. Allí en Fisiología Humana están muchos libros de fisiología, entre ellos el SNEP. Y obviamente también están libros de anatomía. Si no tienen alguna pregunta, vamos a comenzar. Les repito, muchachos, o sea, si ustedes no entienden algo, por favor, me lo dicen, porque cada punto que les voy a ir diciendo son las herramientas que les voy a dar para construir la casa. Ustedes van a construir la casa, obviamente necesitan que si la mezcla, el cemento, los bloques, todas esas cosas les voy a ir dando para poder construir. Si no, no van a poder. ¿Eh? O sea, si no les va a costar y va a ser un caletre. Y entonces ahí es cuando todos dicen que el sistema nervioso es feo y difícil. Y no es así. Claro, por supuesto que es complejo, tiene que serlo, porque es lo que nos está permitiendo estudiar. No es tan fácil. Los animales no pueden hacer esto. Pero nuestro cerebro, nuestro mismo cerebro, nos va a dar la facultad de poder estudiar. Todo está dependiendo del límite que nosotros nos pongamos. El límite que nosotros nos pongamos. Fíjense, seguramente, ¿cuántos de ustedes, otra me estoy debiendo otra reflexión, pero pónganse a pensar, ¿cuántos de ustedes lloraron sangre en Morfo 1? ¿O cuánto y no veían todo eso tan complicado? Y cuando llegaron a Morfo 2 dijeron, esto no se compara a Morfo 1, ¿verdad? Y volvieron a llorar sangre en Morfo 2, sobre todo con locomotor, algunos que recuperaron, el que pasó y aquí está. Ajá, llegué a Morfo 3. Y entonces, fíjense todos los límites que se pusieron desde Morfo 1, pero están aquí en Morfo 3. Entonces, si van a poder con Morfo 3. Y así me pasó a mí, así nos pasó a todos. Lo que pasa es que muchas veces otras personas les dan a entender a ustedes que no van a poder y sí van a poder. Me estoy adelantando, pero miren, a mí mismo hubo, me estoy adelantando a cosas que contaba en el libro, pero hubo dos personas que a mí, yo comenzando la carrera, que me dijeron en mi cara, personas que muy cercanas a mí, que me dijeron, tú no vas a poder con la carrera, tú no sirves para eso. Y yo o sea, si yo me lo hubiera puesto a creer, no estuviera dándoles clase aquí a ustedes. ¿Ven? Entonces, es el límite que nosotros nos pongamos. Si los otros no creen en nosotros, allá ellos. Somos nosotros los que debemos creer en nosotros mismos, que nosotros vamos a poder, con Morfo 3, con Introducción a la Práctica Médica, con todo lo que se viene, con el posgrado y todo. Bueno, entonces ya saben, me pueden interrumpir sin ningún problema, porque a pesar de que se esté grabando, igual yo esas cosas las edito, no hay ningún problema. Y yo le decía a Mariana ayer, yo prefiero que me hagan 1000 preguntas y nos extendamos más, no importa, hasta las 12 de la noche, a que yo termine la clase y nadie me haga una pregunta. Siento ajá, no sé, como que nadie entendió. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los conceptos, ¿verdad? Eso es súper importante también en el sistema nervioso. ¿De qué nos habla el libro cuando menciona X o cuando menciona Y? ¿Ves? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Primero, el sistema nervioso, ¿verdad? El sistema nervioso, como lo vieron en octavo grado, que yo me acuerde, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central, ¿verdad? Y un periférico. Hasta ahí yo me acordaba cuando llegué a medicina. Sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central, ¿verdad? Se diferencia del periférico en que sus órganos están rodeados de meninges y líquido cefalorraquídeo. Estos, ¿verdad? Normalmente, como normalmente lo tenemos en 4 grandes órganos. Son 4 grandes órganos que implican el sistema nervioso central, que son el cerebro,
¿verdad? El cerebelo, este señor que está aquí, que les va a dar dolores de cabeza, tallo encefálico, ¿verdad? Y más abajo, que no está aquí, la médula espinal. Esos cuatro órganos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista embriológico, el sistema nervioso se divide así como lo tenemos aquí, que entonces ustedes en el libro, entonces a veces no entienden por qué, qué es el telencéfalo, qué es el mesencéfalo, por qué se lo dice así, qué es el romboencéfalo. Ah, bueno, porque embriológicamente se divide en estas tres partes. Entonces, prosencéfalo implica los dos hemisferios cerebrales. Entonces, por eso tenemos aquí uno, este hemisferio, los dos hemisferios cerebrales son lo que se llama el telencéfalo. Y los dos hemisferios cerebrales se comunican por varias cosas, entre ellas este señor que está aquí, que es el cuerpo calloso, aquí está el tercer ventrículo, etcétera. Hay cosas aquí en el centro que ayudan a comunicar los dos hemisferios cerebrales y a eso se le llama diencéfalo, que de hecho es una clase sola que también da dolor de cabeza. Una segunda parte, seguimos desde el punto de vista embriológico, llamada mesencéfalo, que es el número 3 como tal. Aquí, porque el tallo encefálico, ¿verdad? El tallo encefálico se divide en tres partes y eso lo vieron en cabeza y cuello. Se divide en tres partes anatómicas, que arriba el mesencéfalo, en el medio la protuberancia y abajo bulbo raquídeo. Entonces, estas tres partes del tallo, embriológicamente, la parte de arriba está sola, que es el mesencéfalo. Y entonces romboencéfalo implica las dos partes inferiores, que es protuberancia, perdón, bulbo y cerebelo. Son estas tres partecitas implican el romboencéfalo. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? Son las que implican el sistema nervioso central, adicionando abajo, que ya es que embriológicamente ya viene con la columna vertebral, es la médula espinal. Por lo tanto, el sistema nervioso periférico implica, ¿verdad? Lo que no está rodeado ni por meninge ni por líquido cefalorraquídeo, es los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son los nervios que salen de la médula espinal. Y otros señores que se llaman nervios craneales, que salen de el tronco del encéfalo o tallo encefálico o médula oblonga, también se le llama. ¿Por qué? Porque el tallo encefálico es es continuación de la médula espinal. Si se fijan, si medio se acuerdan de Morfo 1, de Morfo 2, en la primera unidad, se acuerdan que estaba la médula espinal dentro del conducto raquídeo de las vértebras, perdón, dentro de las vértebras, y de ahí salían unos nervios, que son los que iban a formar los plexos, ¿verdad? Vieron cómo se formó el plexo braquial, que les dio dolores de cabeza seguro, el plexo cervical, que lo acaban de ver, y aquí no hay plexo, y abajo plexo lumbar y plexo sacro. De allí salen lo que son los nervios raquídeos, pero los nervios craneales, que entonces van a inervar la cabeza y cuello, salen de una médula espinal propia que tiene el sistema, la cabeza y cuello, que se llama tallo encefálico, ¿no? Y entonces de ahí salen los nervios craneales o mejor conocidos como pares craneales, que espero que no les tengan miedo a esos señores. Seguramente ya vieron algunos, que si vieron el facial, que si vieron el trigémino en la primera unidad, pero les falta bastante para que lo sigamos conociendo. Existe un sistema paralelo, ¿verdad? Del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo. Es un sistema que nos ayuda primero a,
a prepararnos cuando hay una emergencia y también nos ayuda a ahorrar energía cuando no la necesitamos. Ella está dividida en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esto lo van a ver como tal en un tema llamado sistema nervioso autónomo. Mientras tanto, vamos es puro con sistema nervioso central y periférico. Tenemos algo que se llama sustancia blanca y sustancia gris. Hasta este momento Profesor, tenemos... una Ajá, pregunta dime. rápido Iba a antes decir que a ver con... si había alguna Eh, pregunta. Dime. creo que es el par craneal, el oftálmico, está envuelto por meninges, ¿no? Creo que es eso. Y no sé si entonces formaría parte del central o el otro. O el periférico. No sé si, ajá, o el periférico, disculpe. Ajá. Y una vez por ahí, primero, no vayan a confundir, porque eso pasa en los exámenes, no vayan a confundir el nervio oftálmico del nervio óptico, que seguro quisiste decir nervio óptico, ¿verdad? Segundo par craneal, que es el de Ay, la sí, sí, visión. es el óptico, Ajá, disculpe. eso pasa mucho, no hay problema, pero eso pasa mucho. Nervio óptico es el segundo par craneal. Nervio oftálmico es la primera rama del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Tengan eso en cuenta. Ajá. Sí, se ha dicho mucho que la visión es algo tan especializado que algunos libros de fisiología y de anatomía toman en cuenta que el nervio óptico y el ojo como tal, el globo ocular, son parte del sistema nervioso central por lo tan especializado que es. Entonces, y como entonces el nervio óptico, como dice Chantal, está envuelto en meninges y no está envuelto por epineuro como los demás nervios, entonces por eso se dice, hay esa controversia que algunos dicen que eso es parte del sistema nervioso central y otros no. Sin embargo, como tal, para la universidad, o sea, mientras ustedes le dan las clases, este, siempre se toma que eso no es parte del sistema nervioso central. Algunos también dicen que el primer par craneal también, el, el olfatorio, no es, que también es parte del sistema nervioso central porque tiene características como el óptico, pero finalmente eso se toma para efectos de la universidad donde están estudiando o donde somos, se toma como parte del sistema nervioso periférico. Listo, listo, muchas gracias. Fin. Punto importante de la clase. Diferenciar sustancia blanca de sustancia gris. Ok. Recordemos primero que, ¿verdad?, que la célula importante del sistema nervioso es la neurona, ¿verdad? La neurona, ¿verdad?, tiene entonces lo que llamamos el cuerpo neuronal, ¿verdad? Y tenemos esta colita que es el axón. Entonces, las neuronas en el sistema nervioso no están desordenadas. Ellas no están así todas como que las lanzaron allí y nadan así como si fueran espermatozoides. No, ellas están puestas de una manera perfecta y ordenada en el sistema nervioso. Y están ordenadas, imagínense cuando ustedes se han visto destapado un cable de teléfono, o sea, de CanTV. Vea que tiene un poco de cablecitos adentro, no sé, como 8 o 10. Bueno, y cada uno de esos cablecitos es para algo. Y entonces, bueno, tú agarras el cablecito azul que está aquí en la casa, en el apartamento, ¿verdad? Y lo puedes seguir hasta allá, hasta afuera, en la acera donde está el cajetín grande de CanTV. Y ahí va a llegar el cablecito azul, al lado del verde, al lado del rojo, pero ellos no se revuelven dentro del camino de los cables. Asimismo, las neuronas están conectadas, por ejemplo, desde el cerebro a la médula espinal y de la médula espinal a la punta de los dedos y van ordenadamente así como esos cables.
y no, y no van de manera enrollada o desordenada. Entonces, cuando en el sistema nervioso, ¿verdad? En el sistema nervioso central hablamos de que hay una reunión de cuerpos neuronales, lo llamamos tractos nerviosos. Voy a hacer aquí un cuadrito, ¿verdad? Sistema nervioso central, ¿verdad? Y sistema nervioso periférico. Y voy a colocar aquí sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, cuando tenemos una reunión de cuerpos neuronales, ¿verdad? Los cuerpos neuronales, la reunión de cuerpos neuronales, que son estos, la reunión de cuerpos neuronales es sustancia gris. Sustancia gris. Es sustancia gris porque tienen bastante adentro glóbulos de sustancias que son oscuras y que al microscopio y macroscópicamente se ven como gris. Entonces, por eso le llamamos sustancia gris. Entonces, la reunión de cuerpos neuronales es sustancia gris. Y la sustancia gris en el sistema nervioso central lo vamos a llamar núcleos, que es esta palabra que tenemos aquí. La sustancia gris en el sistema nervioso central son núcleos. La reunión de sustancia gris, que son los cuerpos neuronales, en el sistema nervioso periférico lo vamos a llamar ganglios. Lo voy a poner aquí, ganglios, que pueden ser sensitivos o autónomos, más que todo sensitivos. Alguien puede decir, profesor, ¿y esos son lo mismo que los ganglios linfáticos? No, los ganglios linfáticos es una cosa que aprendieron en Morfo 2 del sistema nervioso linfático, y estos ganglios son reuniones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, ¿verdad? La sustancia blanca lo llamamos tractos nerviosos. Tractos nerviosos o fascículos. O también se pueden llamar vías. Si ahí ven el tema que se llama vía piramidal, por ahí. Eso es parte del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico, la sustancia blanca se le llama nervios. Es decir, los nervios que ustedes vieron en Morfo 2, entonces poco nervio cubital, nervio mediano, ustedes lo cortan, van a ver ahí puros axones porque son nervios, porque es sustancia blanca que está en el sistema nervioso periférico. Es sustancia blanca del sistema nervioso periférico. Y esto es sustancia blanca, microscópicamente y macroscópicamente se ve blanco porque está rodeado de una sustancia como esta que ven aquí, una sustancia que se llama melanina. Y la melanina es como miel, es blanca. De hecho, hecha de bastante carbohidrato. ¿Entendieron? Entonces, los cuerpos neuronales son sustancia gris. Los axones son sustancia blanca. La sustancia blanca en el sistema nervioso periférico lo llamamos nervio y la sustancia blanca en el sistema nervioso central lo llamamos tractos o vías o fascículos. La reunión de cuerpos neuronales es sustancia gris y en el sistema nervioso periférico lo llamamos ganglios y en el sistema nervioso central lo llamamos ganglios, en el sistema nervioso central lo llamamos núcleos. Sin embargo, cuando ustedes van a buscar el capítulo de ganglios de la base,
Es decir, está mal dicho porque normalmente la mayoría lo llama ganglio de la base, pero en verdad deben llamar núcleos de la base porque son reuniones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, en la base del cráneo, en la base del cerebro. Y en verdad se deben llamar núcleos de la base y no ganglios de la base, como a veces se conoce. Mielina, sí. Si dije melanina, me equivoqué. Es mielina. Esta parte, ¿verdad? Es más leíble todo cómo se compone una neurona. Ahí van a recordar un poco de Morfo 1, cómo se compone una célula. Como toda célula, entonces, bueno, tiene membrana plasmática, ¿verdad? Ella es como una bola, como la célula, como cualquier célula, está rodeada de membrana plasmática, pero esa membrana plasmática le empezaron a salir prolongaciones. Y estas prolongaciones son estos pelitos que están aquí que se llaman dendritas. Pero estos pelitos, ¿verdad? Están rodeados igual de membrana plasmática. Miren, fíjense. Y está lleno adentro de este líquido que está dentro de cada célula, que ¿cómo que se llama? Citoplasma. Entonces, fíjense, aquí está citoplasma rodeado igual por membrana plasmática. Citoplasma, y obviamente hay una prolongación que es mucho más prominente, mucho más larga, mucho más gruesa, llamada axón. Ese axón, ¿verdad? Contiene, igual, está rodeada por membrana plasmática, está contenida con el citoplasma, ¿verdad? Y contiene algunos de los organelos, como son estas señoritas que están aquí, que son las mitocondrias, que van por aquí, ¿verdad? Y que llevan energía a través de todo el axón, porque obviamente es como decir que a nuestras manos y a nuestras piernas también tiene que llegar sangre porque todo el cuerpo se tiene que nutrir. Así todo este bracito o esta colita de la neurona se tiene que nutrir por las mitocondrias, van también vacuolas que contienen los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son las sustancias que van al final de el axón por el cual se van a comunicar con otra neurona por un proceso que se llama sinapsis. Esto que ven aquí son los microtúbulos. Los microtúbulos es el citoesqueleto de la célula, es lo que le da forma. Es decir, de que, por ejemplo, este axón tiene esta curva aquí, para que él dé esta curva no, para que la cola, el axón de esa curva, lo hacen los microtúbulos, que son proteínas que están adentro y que le dan la forma del axón. Y entonces, si quieren dar una curva, el citoesqueleto, es decir, los microtúbulos, se curvan para que el axón como tal dé la curva, pues. Es el esqueleto. Como saben, o sea, nuestro cuerpo lo queremos mover, tenemos que mover los huesos. Si no tuviéramos huesos, estuviéramos como un caracol derretido en el piso. ¿eh? Entonces tenemos tipos de neuronas, ¿verdad? Tenemos neuronas que o sea, estos tipos de neuronas van a depender de la posición y la cantidad de las prolongaciones que tengan. Fíjense, esta es la más común, que es la neurona multipolar. Multipolar porque tiene un axón, pero varias dendritas. Es decir, se llama multipolar porque tiene varias prolongaciones. Un axón, pero con varias prolongaciones. Esta se llama bipolar porque tiene solamente dos prolongaciones, que en este caso son solamente dos axones. Esta es una neurona que más se consigue en el sistema nervioso autónomo. Y la neurona unipolar, que fíjense, ¿por qué se llama unipolar, profesor? Pero es que yo la veo que tiene dos axones, sí, pero fíjense que
estos, entre comillas, dos axones se originan de un solo sitio, no como estos, que sí se originaron de dos puntos en la neurona, en el cuerpo neuronal. Aquí se originaron de un solo punto y todo por eso se llama unipolar. Unipolar, o sea, un solo axón, pero que se dividió en dos. Esta flechita es el sentido en el que va normalmente el impulso nervioso, que como ya deben saber, es la función de la neurona, transmitir impulsos nerviosos. Entonces, va el impulso nervioso, viene de un axón, ¿verdad? Y pasa al otro, ¿verdad? Tanto en este caso como en este. Normalmente en las multipolares, el impulso nervioso entra a través de una de las dendritas, llega al cuerpo neuronal y sale a través del único axón, y este axón se va a comunicar con otras dendritas o otros cuerpos neuronales, donde existen otras, van a ver que hay diferentes conexiones, porque es en la clase de sinapsis. Existen diferentes conexiones entre, o sea, existen diferentes tipos de conexiones para las neuronas entre ellas. Es decir, puede ser que este axón se conecte con el cuerpo neuronal de esta, o puede que se conecte con otras dendritas, o puede que se conecte con otro axón. Entonces, dependiendo de eso, va a ser un poco diferente el impulso nervioso y los tipos de sinapsis. Entonces, también existen diferentes tipos de neuronas dependiendo de la forma de la neurona. Fijémonos esta neurona, que es una de las más comunes, ¿verdad? Que se le llama normalmente la neurona motora inferior, que está en la médula espinal. Fíjense que, vamos a decir, es redondita. Bueno, aquí la vemos como poligonal, pero tiende a ser redondita con sus dendritas y un axón. Esta es una neurona triangular que normalmente se le llama piramidal, y es una neurona que está en la vía piramidal. O sea, de hecho la vía piramidal se debe su nombre a que la primera neurona de esa vía es una neurona de forma piramidal. Igualmente existen unas neuronas que son más redonditas, pero que tienen dos antenitas bastante gruesas, que son principales, como las antenitas de una hormiga, parece una hormiga, y se llaman células de Purkinje, que normalmente se encuentran en el cerebelo. Aquí vemos un corte histológico, unas neuronas, unas células de Purkinje con sus prolongaciones. Como les decía, ¿verdad? Al principio que hablábamos de la neurona, ¿verdad? Tiene sus núcleos, tiene sus organelos, ¿verdad? De hecho, normalmente el núcleo de las neuronas es bastante grande. Y es grande porque la biblioteca, porque recuerden que el ADN, el núcleo contiene el ADN, y el ADN en el ADN está escrito cómo es que se hacen las proteínas. Y como la neurona es una célula que es muy activa, entonces produce muchas proteínas. Y para estar produciendo proteínas a cada rato, tiene que la biblioteca estar abierta bastante. Recuerden que para poder hacer la proteína, necesito hacer la traducción, ¿verdad? Hacer la transcripción, perdón, del ARN, pasar ADN a ARN para que el ARN salga al citoplasma y se produzca la traducción de ese ARN y poder producir proteína. Entonces, para que todo eso ocurra, el núcleo se debe mantener abierto. Y entonces, manteniéndose abierto, el núcleo es grande comparado con el cuerpo neuronal. Y al ser el núcleo grande, por eso es que se ve oscuro. Y por eso es que se le llama finalmente a la reunión de cuerpos neuronales sustancia gris, porque todas las reuniones de esas neuronas con todos esos ADN abiertos, entonces se ven oscuros y por eso se ve
Se le llama sustancia gris. Entonces, bueno, aquí en el cuerpo neuronal se producen todas esas proteínas, todos esos neurotransmisores que se van a transportar a través del axón hasta el final, hasta lo que se llama el botón sináptico, hasta el final, donde esos neurotransmisores, la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, etcétera, van a ser vertidos para continuar un X impulso nervioso, algún impulso nervioso que yo necesite. Igual existe, eso es el transporte anterógrado que tiende a ser rápido. También se envían mitocondrias hacia allá, porque obviamente necesitamos energía, etcétera. Pero también existe un transporte retrógrado que tiende a ser más lento a través, de hecho, los microtúbulos, el citoesqueleto nos ayuda, ¿verdad?, a hacer esos transportes. Y, por ejemplo, ¿qué llevamos aquí? Llevamos sustancias de desecho, sustancias que ya no necesitamos aquí, entonces las llevamos aquí para que los lisosomas la consuman, porque recuerden que los lisosomas son el basurero. El sistema nervioso no solamente está compuesto por células de tipo neurona, es decir, el sistema nervioso, las únicas células que contiene no son las neuronas. Existen otras células, ¿verdad?, que ayudan a estas neuronas. Una de ellas, ¿verdad?, es el astrocito. El astrocito, ¿verdad?, ella tiene unas prolongaciones que están en contacto con los vasos sanguíneos. De allí toman los nutrientes, como son la glucosa, el oxígeno, etcétera, y lo llevan a través de ella y se lo pasan a las neuronas, porque las neuronas como tal no pueden entrar en contacto con la sangre, sino que entonces lo hacen los astrocitos. Los astrocitos, la función de ellos es alimentar a a las neuronas. Fíjense cómo están aquí. Aquí está un vaso sanguíneo, los astrocitos, ¿verdad? Toman los alimentos y se lo pasan a la neurona. Igual existen células de la microglía que son células especializadas, que son glóbulos blancos especializados. Siempre lo comparo con, por ejemplo, la escolta del presidente de la República. Entonces, no va a ser, la escolta del presidente de la República no va a ser cualquier policía que se acaba de graduar y eso. Entonces, todos los policías, todos los militares son, como decir, nuestros glóbulos blancos. Pero cuando esos militares, algunos policías se destacan, son buenos, entonces el presidente los toma para que sean parte de su guardia real, ¿verdad?, de su escolta. Entonces así existen algunos glóbulos blancos que se especializan y entran al sistema nervioso central y ahora se encargan de cuidar a un órgano tan importante como es el cerebro. Existen estas células llamadas células ependimarias que tienen esta forma de cubito, de un cubo, pues, y que ayudan a la separación del líquido cefalorraquídeo de la sangre y del resto del sistema nervioso central. Otras células, ¿verdad?, son las llamadas oligodendrocitos, que ya les voy a explicar bien cómo es lo que hacen eso. Entonces, fíjense aquí, entonces están el epéndimo, ¿ve? Son células, como les dije, cúbicas, que ayudan a separar el líquido cefalorraquídeo del resto de los tejidos. Ayudan a la nutrición. Igual aquí tienen otro dibujito con aquí una sinapsis, aquí un astrocito, ¿verdad? Tomando nutrientes, pasándoselo a las neuronas. Ustedes han visto siempre que las neuronas las dibujan, ¿verdad? El axón, las dibujan como con estos, como si fueran unos chorizos que están aquí, ¿verdad? En el axón.
¿qué son eso? ¿Qué es eso? Bueno, imagínense que tenemos una panqueca. Bueno, yo le llamo así panqueca, eso, esta tortica de harina de trigo. Entonces la tenemos en el sartén así aplastadita, ¿verdad? Entonces, imagínense que ahora la agarramos y la enrollamos como si fuera, como enrollamos el diploma, como enrollamos los diplomas, ¿verdad? Entonces, esas, em, esa panqueca es una célula. Entonces, imagínense otra vez, tienen una bola normal, una bola completa normal, ¿no? Circular, pues. Entonces la aplastan. Entonces esa célula es una célula que era una bola, se aplastó, quedó como una panqueca y ahora se enrolló como un diploma. Entonces fíjense aquí, esto es como en la vida embriológica, embrionaria, perdón. Entonces esta célula que es la panqueca, pero en un corte transversal, ¿verdad? Ella empieza a enrollarse alrededor, como en el diploma, pero lo hace alrededor de el axón. ¿Ve? ¿Ve cómo se va enrollando? Y se enrolla y se enrolla y se enrolla. ¿Ve? Entonces, esto es el axón y esto es la panqueca enrollada. Fíjense que entonces esta panqueca es una célula. Fíjense que aquí tiene su núcleo. ¿Ven? Fíjense que entonces esto es un corte transversal. Pero si yo hago un corte longitudinal a través de todo el axón, fíjense cómo queda la panqueca. ¿Eh? Fíjense, aquí están las capas de la panqueca alrededor del axón. Y entonces aquí termina una panqueca, ¿verdad? Y aquí comienza la otra panqueca. ¿Ves? Entonces, todas esas panquecas, en verdad, son todos esos chorizos que vemos aquí. Una panqueca, o sea, una célula que envolvió al axón. Otra célula que envolvió al axón. Otra célula que envolvió al axón. ¿Ves? Estas células están compuestas, como nos dijo Diana, de mielina, que es un aislante y es carbohidrato. Y es lo que permite, ¿verdad? Que cuando viene el impulso nervioso por aquí, en vez de el impulso nervioso echarse el polo a través de todo el axón, no lo hace así, sino que salta. Ya que la mielina es un aislante, entonces aísla el impulso nervioso, entonces el impulso nervioso salta y por lo tanto pasa mucho más rápido a través del axón. De tal manera que si no tuviéramos axón, perdón, si no tuviéramos estas vainas de mielina, estas células que nos dan la mielina, el impulso nervioso fuera más lento y por lo tanto nuestras reacciones fueran más lentas. Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, con el paciente diabético. El paciente diabético que si no se cuida, ¿verdad? Su cuerpo, el problema de él es que no produce insulina. Y como recuerdan, saben, la insulina permite que la glucosa entre a nuestras células. Permite que la glucosa entre a nuestras células. Sin la insulina, entonces las células pasan hambre. Por más que esté la glucosa en la sangre, pero si no hay insulina, no hay quien las meta en las células y las células pasan hambre. Entonces, cuando las células pasan hambre, empiezan a llamar, ¿verdad? A que hace falta glucosa. Entonces, el cuerpo empieza a buscar glucosa donde sea. Y uno de los sitios donde se busca es en estas vainas de mielina. Entonces empiezan a desenrollarse estas vainas de mielina para ser usadas, para su glucosa ser usada en la alimentación de la persona, de las células, pues. Entonces empiezan a quitar estas vainas de mielina y entonces el impulso viaja más lento o viaja de manera inadecuada y por eso el paciente diabético puede perder su sensibilidad si no controla sus niveles de glucosa. Ahora,
Estas células no les he dado nombre. No les he dado nombre, ¿cómo se llaman? Estas células se llaman dependiendo de si estamos en el sistema nervioso central o si estamos en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, estas células se llaman células de Schwann. Es una única célula de panqueca, como una sola panqueca, que enrolla a cada en un sitio al axón. Esta es una célula, o sea, una célula de Schwann rodeando al axón. Esta es otra célula de Schwann rodeando al axón. De hecho, de una vez les digo que el espacio que existe entre los chorizos, es decir, entre las panquecas en el axón, se llama nodo de Rambier. Nodo de Rambier. Nodo de Rambier es el espacio que existe entre las células de Schwann o oligodendrocitos en el sistema nervioso central que permite saltar el impulso nervioso. Es decir, que el impulso nervioso salta a través de los nodos de Rambier. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central es diferente porque sencillamente es una célula que tiene varias prolongaciones. Y esas prolongaciones, o sea, la mano de ese oligodendrocito es la panqueca. Es lo que va a enrollar a un axón. Es decir, una prolongación enrolla a un axón. Otra prolongación enrolla a otro axón. Otra prolongación enrolla a otro axón. Es decir, una sola célula puede envolver a varios axones en el sistema nervioso central y a eso se le llama oligodendrocito. Pero en el sistema nervioso periférico, como todo es reducido, son puros cables, que son los nervios, sencillamente hay una sola célula, ¿verdad? Para cada, así, cada chorizo, que son las células de Schwann. Entonces, así como las ven aquí, por eso es que fíjense aquí, entonces es un oligodendrocito, fíjense que está envolviendo a este axón y tiene otra patica para envolver a otro axón. ¿Ven? Igual aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ven? Un oligodendrocito envolviendo a este axón y a esta prolongación envolviendo a este otro axón. Es decir, que esto es un oligodendrocito. Pero cuando está solo, aquí está oligodendrocito, ¿eh? Pero cuando está solo es en el sistema nervioso periférico y a eso se le llama células de Schwann. Entonces, neuroglía se le llama a todas esas otras células que están en el sistema nervioso que no son neuronas. En el sistema nervioso periférico, una sola célula forma una sola vaina de mielina, que es la célula de Schwann. En el sistema nervioso central, una sola célula, que es el oligodendrocito, forma varias vainas de mielina. Ajá, ya me entendiste. Ok. El potencial de acción es la diferencia de polaridad que hay entre el medio intracelular y el medio extracelular. Ustedes dirán, profesor, pero esa célula no se parece a una neurona. No, pero tiene los mismos componentes de una neurona. Una neurona tiene su núcleo, su citoplasma y su membrana plasmática. Que la membrana plasmática es súper importante porque nos va a separar el medio intracelular y el medio extracelular. Y que la diferencia de polaridad entre esos dos medios es lo que nos va a dar el impulso nervioso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede ¿Qué sucede normalmente? Recuerden que fuera de la célula hay más sodio que potasio. Y adentro de la célula es al contrario, hay más potasio que sodio. Entonces, pero igual, la cantidad de potasio que hay
de sodio que hay fuera de la célula es mucho mayor que la cantidad de potasio que puede haber dentro de la célula. Eso hace que entonces aquí el potencial de acción, aquí la polaridad va a ser, el voltaje va a ser negativo con respecto al exterior, que va a ser positivo, porque hay mucho positivo aquí y aquí hay menos, o sea, menos cantidad de positivos y por eso es negativo. Entonces, normalmente la célula, o en este caso la neurona, siempre en un estado de reposo va a estar en menos 90 milivoltios, menos 90 milivoltios. Entonces, llega un momento, ¿verdad? Cuando comienza el potencial de acción, que se abren canales lentos, ¿verdad? De sodio que permiten entrar sodio a la célula. Al entrar sodio a la célula, al entrar positivos a la célula, entonces obviamente la célula dentro se va a volver positiva, o sea, se va a tender a volver positiva. Y si está en menos 90, obviamente irnos a menos 65 es irnos hacia lo positivo. Entonces se abren, en un primer paso, se abren canales lentos de sodio. Llega un punto, ¿verdad? Que se llama el punto de la neurona, el punto del todo o nada. Ese punto es aproximadamente aquí en el punto de menos 65 milivoltios, donde el impulso nervioso se va a producir sí o sí. Es decir, si por ejemplo se abren los canales lentos de sodio, pero no se abren mucho, de tal manera que no llegamos a menos 65, sino que llegamos a menos 70 y no se siguen metiendo sodio, la célula puede llegar a su estado de reposo nuevamente. Pero si la célula llega a menos 65, ya no hay nada que detenga ese impulso nervioso. Hay un punto donde hay nada que lo detenga y a eso se le llama ley del todo o nada. En ese punto se abren de repente los canales rápidos de sodio y por lo tanto el sodio entra a la célula de manera acelerada o diríamos en criollo a chorro. Entra todo el sodio a chorro. ¿Eh? Y entonces la neurona se polariza a un positivo, a más 35. Entonces fíjense que de manera se abren canales rápidos de sodio y de manera rápida, valga la redundancia, llega a más 35. En este punto, ¿verdad? Entonces se abren canales de potasio para poder comenzar a repolarizar la neurona. Es decir, en este punto, a esto de llevar la neurona de menos 90 a más 35 es lo que se llama despolarización. Esa palabra la van a escuchar en todo el libro. La neurona se despolarizó, es decir, pasó un impulso nervioso. Está pasando por un impulso nervioso. Entonces, esto es despolarizarse, llevarla a más 35. Ahora ella va a buscar repolarizarse. Para repolarizarse se abren canales de potasio. Se abren canales de potasio, pero a la vez se cierran los de sodio para decir, hey, que no se entre más, sodio, porque si no, no estamos haciendo nada. Se abren igualmente canales lentos de potasio que hace que salga el potasio y luego se abren canales rápidos de potasio que finalmente ayudan a que la neurona vuelva a su estado normal. Sin embargo, como son canales rápidos de potasio, esto no está muy equilibrado
y siempre la neurona se le tiende a salir más potasio de lo normal y entonces queda hiperpolarizada, es decir, queda en -100, es decir, no queda en su estado normal. ¿Por qué? Porque entró mucho sodio y salió mucho potasio y entonces no hubo alguien que lo regulara. En este momento la neurona hace uso de una señora que ustedes escucharon bastante en Morfo 1 llamada la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba ayuda a que todo regrese a la normalidad, metiendo potasio y sacando todo el sodio que se metió. Y entonces todo vuelve a la normalidad. Fíjense, la bomba sodio-potasio ayuda a que lleguemos al punto normal. Voy a recordarles un poquito de bioquímica, porque entonces, si alguien se pregunta, ajá, pero ¿por qué el sodio para entrar entró como Pedro por su casa, pero para salir necesitó la bomba sodio-potasio ATPasa? Porque recuerden que los electrolitos siempre van a ir a favor del gradiente. Siempre van a ir a favor del gradiente. Es decir, que si aquí afuera, como dijimos al principio, aquí afuera hay demasiado sodio, siempre hay mucho sodio, mucho más que adentro, al sodio se le va a ir a hacer facilito entrar, porque va al favor del gradiente, no necesita que ninguna bomba lo meta, sino que a través de canales de difusión pasiva entra sin ningún problema. Como supónganse que ustedes, todo el salón, ¿verdad? Llega a una discoteca y quiere entrar, la discoteca está vacía. Perdón, si la discoteca está vacía, todos van a entrar facilito, todos van a querer entrar porque no hay nadie adentro. En cambio, si esto está full, ¿verdad? De gente, si hay 100 estudiantes adentro y afuera hay 5, a los 5 les va a costar entrar. Primero les va a costar entrar y segundo no van a querer entrar porque dicen la discoteca está full, no voy a querer entrar. Entonces prefieren quedarse afuera. ¿Ve? Entonces así actúan los electrolitos. Pero entonces cuando estamos al contrario, ¿verdad? Obviamente va a costar que lleguemos al equilibrio porque ya que afuera hay mucho sodio, si adentro, perdón, la concentración de sodio es mayor, eh, perdón, ya que afuera, ajá, hay mucho más sodio que adentro, este sodio que entró para sacarlo va a costar porque no van a querer salir porque afuera hay mucho sodio. Entonces, para eso necesito energía. Esa energía que vieron, esos ATP que vieron en ciclo de Krebs. Entonces, ahí por eso se llama esa bomba sodio-potasio ATPasa porque es una bomba que necesita energía para poder sacar el sodio y para poder meter el potasio. Algo que no sucedió al principio de la neurona, perdón, al principio del potencial de acción. El sodio entró como Pedro por su casa, igual el potasio salió tranquilamente porque las concentraciones iban a favor de ellos, iban a favor del gradiente. En cambio, cuando están en contra del gradiente, necesito la bomba sodio-potasio ATPasa. Existen dos periodos, ¿verdad? En el potencial de acción que se llaman periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El periodo refractario, ¿verdad? Absoluto va hasta la mitad, o sea, va desde el principio del potencial de acción hasta un poco más abajo de la mitad de cuando viene repolarizándose la neurona. En este periodo refractario absoluto quiere decir que por más que haya un estímulo
para comenzar un nuevo impulso nervioso, no va a pasar nada. La neurona no es estimulable, no puede ser estimulada mientras está sucediendo este periodo, porque está sucediendo todo esto que impide que ella se vuelva a excitar. A eso se le llama periodo refractario absoluto. Periodo refractario relativo se le llama después de este que ha terminado el absoluto hasta que ella llega a la normalidad. En este periodo refractario relativo, este es el relativo, este es el absoluto, en este periodo refractario relativo, si llega un impulso nervioso que es mayor de lo normal, o sea, tiene una polaridad mayor de lo normal, puede que haga que se comience otro impulso nervioso. Pero, vuelvo y le repito, la diferencia en que el periodo refractario relativo, el impulso tiene que ser mayor de lo normal. En el periodo refractario absoluto, llueve, trueno y relampaguee, no se va a excitar la neurona. No se va a excitar. Aquí sí es mayor. Y aquí, obviamente, en lo normal, cualquier, cualquier impulso nervioso que permita que la neurona se despolarice hasta menos 65 va a hacer que ella se dispare. Ajá. En el periodo refractario relativo es, ¿verdad? Desde cuando ya se está repolarizando hasta que llega a su nivel normal. Este es el relativo. En el relativo, si, si el impulso que llega a la neurona es mayor de lo que normalmente maneja, si el impulso es intenso, entonces esta neurona se puede volver a despolarizar. Es decir, si venía aquí, ¿verdad? Venía aquí en periodo absoluto, pero llega a este relativo, en este momento llega el impulso aumentado, ¿verdad? Entonces ella viene y se despolariza otra vez, llega a menos 65, pasa al todo nada y vuelve otra vez. ¿Ves? En cambio, en el absoluto, si la neurona está en este punto, por más que llegue un impulso nervioso mayor, no lo va a aceptar. Es decir, la neurona no se va a volver a excitar. No va a volver a producirse otro impulso nervioso aparte del que se está produciendo. No va a pasar. O por ejemplo, si viene por aquí bajando, no va a volver a pasar esto. Esto no sucede. Tiene que haber llegado al periodo refractario relativo, que es a partir de aquí, para que entonces ella de repente se pueda volver a excitar solo si el impulso es mayor de lo normal. Aquí solamente quería recordarles, porque a lo mejor vieron todo esto en cardio, ¿verdad? Cuando entonces igual habían los canales de sodio, pero existían unos canales de calcio también que sostenían y que mantenían una meseta, y que esta meseta era súper importante para mantener la contracción ventricular, que el ventrículo se mantenga un ratico más contraído. De hecho, normalmente uso estas mismas láminas en cardio porque necesito explicar primero impulso nervioso normal, normal no, o frecuente en el sistema nervioso central para poder explicarlo en cardio. Igualmente, en el sistema de conducción, perdón, en el sistema de excitación, en el nodo auriculoventricular o el nodo sinusal, también el impulso nervioso es un poquito diferente. De hecho, sucede más rápido, que necesito que el nodo sinusal se esté despolarizando a cada rato para que pueda dirigir los latidos. Ok, ahora vamos a ver sinaxis. De hecho, aquí estoy dando prácticamente tres temas. Si ustedes ven los tres primeros temas del temario, valga la redundancia, el primer tema es introducción al sistema nervioso, el segundo es sinapsis y el tercero es impulso nervioso. Eso yo lo doy de una vez en estas tres primeras clases.
en esta primera clase. Entonces, estos temas sí los doy un poquito más, esa parte lo doy un poquito más por encima, este, porque es entendible cuando tú lo lees en el libro. Sin embargo, los guío un poquito con esa parte. Entonces, existe una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la que más frecuente ocurre. La sinapsis eléctrica es un poquito más fácil, porque en la sinapsis eléctrica, bueno, primero debo decirles qué es la sinapsis. La sinapsis es el sitio donde se comunican dos neuronas. Es el sitio donde se comunican dos neuronas. Entonces, ¿verdad? La sinapsis es el sitio, no el proceso. La sinapsis es el sitio donde se comunican y no el proceso como tal. Entonces, cuando viene un impulso nervioso, ¿verdad? Que se acaba el axón, o sea, viene el impulso nervioso saltando por los nodos de Ranvier. Cuando se acaba el axón tiene que de alguna manera decirle a la otra neurona que debe continuar el impulso nervioso, que debe continuar la orden. En el caso de la sinapsis eléctrica, fíjense que vieron al principio que los impulsos nerviosos vienen dados eh, por la polaridad que exista en ese punto de la membrana plasmática, es decir, de la entrada y salida del sodio y el potasio. Entra y sale, entra y sale, entra y sale, y va pasando el impulso nervioso hasta que llega aquí. Cuando llega aquí, sencillamente, ¿verdad? Ocurren intercambios de electrones, de los electrones que estaban aquí, de sodio, pasando para acá, para que esta neurona ahora se despolarice. Es decir, hay unos canales directos de electrones que pasan de un sitio al otro. Eso no tiene mayor complejidad, pero ocurre de manera muy poca en el sistema nervioso. La que más ocurre es la química, porque la química es más compleja y eso hace que yo la pueda controlar. Que yo la pueda controlar. Entonces, ¿cómo ocurre? Bueno, fíjense que aquí existen neurotransmisores. Es decir, así esos neurotransmisores se produjeron allá en el núcleo y fueron viniendo poquito a poco a través del axón. Ellos no viajan en el impulso nervioso, eso ténganlo claro. Las vacuolas, que son las bolsas que contienen los neurotransmisores, no viajan en el momento del impulso nervioso, sino que ellas vienen poquito a poco y sencillamente se quedan aquí en esta prolongación del axón, que esto se llama botón presináptico. En el botón presináptico, las vacuolas están esperando que venga un impulso nervioso. Cuando el impulso nervioso llega aquí, ¿verdad? Se despolariza esta parte del axón, se despolariza esta membrana plasmática y va a ser en el momento del impulso nervioso, o sea, en el momento de la despolarización, se abren canales de calcio. Estos canales de calcio van a permitir, por supuesto, la entrada de calcio. El calcio entra y se pega a el borde de la vacuola, que tienen que tener claros que esta vacuola, el borde, está hecho de membrana plasmática. Así como está hecho esto de membrana plasmática, este borde de la vacuola también está hecho de membrana plasmática. Entonces, cuando se despolariza el botón presináptico, se abren canales de calcio que hace que entre calcio, se pega a la membrana plasmática de la vacuola y la vacuola se activa y se fusiona con la membrana plasmática del botón presináptico, es decir, se fusiona aquí. Al fusionarse, entonces, por supuesto, los neurotransmisores, que son las pirámides estas que están aquí, los neurotransmisores se vierten al exterior. Este exterior
se llama hendidura sináptica, que es el sitio de la comunicación entre el botón presináptico, es el espacio que hay entre el botón presináptico y el botón postsináptico. Y entonces todo esto, botón presináptico, hendidura sináptica y botón postsináptico, es lo que se le llama sinapsis. Entonces, cuando estos neurotransmisores caen en la hendidura sináptica, van a los receptores que hay en esta membrana plasmática del botón postsináptico. Van a los receptores y se pegan, como están viendo aquí, ¿ven? Ven que están pegados aquí a los receptores. Al pegarse a los receptores, cuando vieron, se acuerdan, en membrana plasmática y por allá en Morfo 1, vieron que las membranas plasmáticas tienen receptores. Cuando se pegan a esos receptores, el receptor va a hacer lo que, para lo que él está hecho. Es decir, los receptores son como unos centinelas que le dicen a la célula algo que ella va a hacer por una orden que viene de afuera, que una orden que viene externa, que en este caso una orden que viene externa aquí, se pega. Igual como ocurre con la insulina, claro que eso no lo han visto, porque eso lo ven en endocrino, pero igual la insulina se pega a un receptor y el receptor se abre para que entre la glucosa. Entonces igualito así sucede con estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser dopamina, adrenalina, noradrenalina, GABA, ya dije dopamina, acetilcolina, ¿ves? Entonces, estos receptores le dan órdenes, estos neurotransmisores activan a los receptores y en los receptores pasan ese mensaje a esta célula, a esta siguiente célula. Esta siguiente célula normalmente lo que hace es ahora despolarizarse. ¿Cómo se despolariza? Abre canales de sodio aquí, se mete el sodio, llega al punto del todo o nada y abre canales rápidos de sodio y despolariza la membrana y empieza o continúa el impulso nervioso. El impulso nervioso que venía aquí, fíjense todo el cuento que les eché para que ahora continúe el impulso nervioso. Entonces fíjense lo compleja que uno puede verla aquí, pero fíjense, se pueden imaginar todas las veces que ocurre una sinapsis en nuestro cuerpo. Ustedes están viendo ahorita toda esta clase y está ocurriendo sinapsis. Para que ustedes pudieran ver lo que están viendo, valga la redundancia, son impulsos que llegan a su ojo y llegan a su cerebro a través de 4 sinapsis que llegan a su cerebro. Ustedes interpretan todo lo que estoy mostrando, y no solamente mostrando, sino que me están escuchando. Entonces también a través del par, octavo par, llega todo ese impulso nervioso, que ese sonido se traduce en electricidad, en estos impulsos nerviosos que llegan a su cerebro y su cerebro interpreta qué palabras estoy diciendo yo. ¿Eh? Y todo eso ocurre mientras estamos hablando. Ocurre todo esto. Entonces, esto se puede regular porque existen entonces medicamentos que pueden estimular directamente a estos receptores sin necesitar el neurotransmisor. Por eso es que te inyectas adrenalina y te vuelves loco, ¿verdad? Porque estimulas a las neuronas y caso contrario, puedes también bloquear a los receptores. Es decir, hay medicamentos que son igualitos a la adrenalina y entonces son como una llave. Cuando yo saco una copia, ¿verdad? Entonces, imagínense que es una llave que también entra en la cerradura, pero imagínense que yo parta la llave. ¿Qué va a pasar?
el siguiente, la otra llave que quiera llegar aquí, no va a poder entrar, no va a poder activar al receptor. Entonces, entonces todo eso, los medicamentos en el sistema nervioso hacen ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí como les había dicho, que hay los tipos de sinapsis. Entonces tenemos la axodendrítica porque va desde un axón a una dendrita, que es lo más común. La axosomática porque va desde un axón directo al cuerpo o soma de la neurona. Y la axónica porque va de un axón a otro axón. Normalmente estas son inhibitorias, es decir, esta neurona inhibe a esta, le dice a esta que deje de estarse despolarizando, que no queremos despolarizarnos más, por X o Y circunstancia. Entonces aquí tenemos como una animación. Fíjense como aquí viene el impulso nervioso, abre los canales de calcio, calcio entra, se pega a las vacuolas, ellas se fusionan, ¿verdad? A la membrana postsináptica, perdón, a la membrana presináptica, se vierte el contenido en la hendidura, activan a los receptores en la membrana postsináptica que abren los canales de sodio y que permite que el impulso nervioso continúe. Entonces fíjense, aquí vienen los neurotransmisores. La vacuola, como les dije, esto que ocurre aquí, esto no ocurre en el sistema nervioso, no ocurre en el momento del impulso nervioso, sino que ellas siempre están aquí esperandito que llegue un impulso nervioso para ser estimuladas. Entonces aquí está la vacuola, que se activa con la entrada del calcio, se fusiona con la membrana presináptica, ¿verdad? Y vierte el contenido a la hendidura, que van de una vez corriendo a los receptores. Los receptores se van a activar y van a ejecutar la orden que les esté dando el neurotransmisor, que en este caso esta ayuda a que entre el sodio a la neurona, a la siguiente neurona, y por lo tanto continúe el impulso nervioso. Aquí están, del mismo SNEL, los neurotransmisores principales, la acetilcolina, el GABA, el glutamato, acetilcolina, etc. Los nervios periféricos, para recordarles que tienen sus capitas, ¿verdad? Que son el epineuro, ¿verdad? El perineuro, que está más en el medio donde están los vasos, y el endoneuro, que ya rodea como tal a los axones. Recordemos que los nervios son puros axones. Aquí no hay cuerpos neuronales. Los nervios tienen puros axones. Los cuerpos neuronales están en la médula espinal, donde comienza el nervio. Entonces, ¿verdad? Tenemos que este es el cerebro. Este es la médula espinal, ¿verdad? Y esto es la piel, donde recibimos la sensibilidad. Y esto es el músculo donde ordenamos que se muevan. Es decir, que aquí tenemos en un esquema bastante grande las dos funciones principales del sistema nervioso, que son enviar información a los músculos y recibir las sensaciones de nuestro medio externo hacia nuestro cerebro, ¿no? Para que las interpretemos. Para que ocurra, o sea, cuando alguien los toca, ¿verdad?
Para que ocurra esa sensación, ¿verdad? Entonces, el estímulo, sea que nos toquen, sea que sea algo con calor, sea algo frío, todo eso despolariza el axón de esta neurona y el impulso nervioso corre, ¿verdad? Por el nervio, por ejemplo, si los están tocando en el meñique, el impulso nervioso va a correr ¿por dónde? Por el nervio cubital. Va a correr por el nervio cubital, ¿verdad? Y va a llegar a esta neurona. Fíjense esta neurona que está aquí, que es una neurona que tiene un palito hacia abajo, ¿eh? Y ese palito después se dividió en dos. Un palito hacia acá y un palito hacia acá. Es decir, es una neurona monopolar. Fíjense, aquí está la neurona monopolar o unipolar, ¿verdad? Que un palito que se dividió en dos. ¿Eh? Fíjense, ¿se acuerdan? Entonces, aquí va el sentido del impulso nervioso. Viene desde la piel, pasa por donde está la cabeza de la neurona y después sigue a la médula espinal. Este impulso llega aquí a la médula espinal, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, y hace sinapsis con la siguiente neurona. Esta neurona, ¿verdad? Recibe el impulso nervioso y lo sube al cerebro por toda la médula espinal, pasa por tallo encefálico y llega a una circunvolución especial, a la circunvolución postrolándica o postcentral que está en el lóbulo parietal, si se acuerdan. Bueno, llega ahí, perdón, esta neurona, perdón, llega a el tálamo y del tálamo llega aquí, llega a la corteza cerebral. Exactamente, como les había dicho, a la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Eso es, en resumen, a grandes rasgos, lo que sucede en sensibilidad. Una neurona que está en este punto que se llama ganglio de la raíz posterior, una segunda neurona que está en el asta posterior de la médula espinal y una tercera neurona que está en el tálamo, que es esta bola que está aquí, esta bolita, hasta que llegue a la corteza cerebral. En el caso de el músculo, para estimular al músculo, el impulso nervioso, por supuesto, va al contrario. Se origina en la circunvolución precentral o prerolándica que está en el lóbulo frontal, ¿verdad? Y desciende, pasa por el tallo encefálico y llega hasta el asta anterior de la médula espinal. Allí hace sinapsis, sale por delante. Fíjense que la parte motora sale por delante. En cambio, la parte sensitiva, fíjense que entra por detrás y de ahí sube. Entonces, sale el impulso nervioso y llega al músculo. En este caso, son dos neuronas que participan, una que está en la corteza cerebral y otra que está en el asta anterior de la médula espinal. Si se fijan, ¿verdad? Esto, vuelvo y les repito, esto es a grandes rasgos. Los detalles los vamos a ir viendo a medida que vamos pasando las clases. Por ejemplo, mañana vamos a ver médula espinal. Entonces vamos a ver específicamente cómo están clasificadas las neuronas que reciben la sensibilidad y cómo están clasificadas las neuronas que generan el segundo impulso nervioso para el músculo. Vamos a ver cómo salen y entran las vías desde la médula espinal hacia el cerebro. Todo eso lo vamos a ver. En vía piramidal vamos a ver específicamente cómo viene esta vía motora. En sensibilidad vamos
la clase que se llama sensibilidad, vamos a ver los diferentes tipos de receptores que hay aquí, que si hay receptor del calor, del frío, de vibración, etcétera, que van a pasar por aquí. ¿Ven? Entonces, fíjense que la vía motora, la que desciende, ¿verdad? Está compuesta, les quiero repetir, está compuesta por dos neuronas. Una primera neurona, esto, esto para siempre. Si tienen un cuaderno al alcance o si tienen el celular, blog de notas, cópienlo ahí. Una primera neurona que está en la corteza cerebral, específicamente en la circunvolución precentral del lóbulo frontal, que desciende y llega a el asta anterior de la médula espinal, dependiendo del músculo que pertenezca a ese sitio de la médula espinal. Es decir, si ustedes van a mover, por ejemplo, mmm, los lumbricales, los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales están inervados por el cubital y el cubital viene de C7, C8 y D1. Más que todo C8 y D1. Entonces, obviamente, cuando tú piensas en mover los lumbricales, es decir, en, en hacer extensión de la articulación metacarpofalángica, cuando tú quieres hacer eso, eso se genera aquí, desciende hasta el asta anterior de la médula espinal, porque esto es sustancia gris, esta H es sustancia gris en la médula espinal y lo que está alrededor es sustancia blanca. Contrario al cerebro. El cerebro alrededor tiene sustancia gris y por dentro sustancia blanca. Entonces, esta H, la parte anterior, se llama astas. O sea, la parte anterior de la H se llama astas anteriores. Las partes posteriores se llaman astas posteriores. Entonces, esa neurona, ese impulso llega al asta anterior de la médula espinal exactamente en los niveles de C7, C8 y D1. Y de ahí sale el impulso nervioso a través del nervio cubital y llega a los músculos lumbricales. Ahí hizo sinaxis, la segunda neurona. Ahora, ustedes lo primero que ya se deben estar preguntando es, ya va, profesor, ¿cómo es eso de que solamente dos neuronas? ¿Cómo es eso de que el impulso nervioso solamente pasa por dos neuronas? ¿Y para qué existen millones de neuronas? ¿Cómo usted me va a decir que el impulso nervioso solamente va a pasar a través de dos neuronas? Bueno, o sea, resulta, fíjense, como les estoy diciendo, ahí están las dos neuronas, pero existen millones de neuronas, pero paralelas, es decir, al lado de ellas. Es decir, que, por ejemplo, como les estoy diciendo, si yo voy a mover el músculo lumbrical, los lumbricales, entonces una neurona es para unas fibras de ese músculo. Otra neurona es para otras fibras. Otra neurona es para otras fibras. Otra neurona para otra fibra. Otra neurona para otra fibra. ¿Ves? Pero finalmente el impulso está pasando, o sea, es un camino. Cada uno de esos impulsos está pasando por una sola neurona que va a hacer sinapsis con otros millones de segundas neuronas que también se les llama segunda neurona. Todas estas van contenidas dentro, valga la redundancia, del nervio cubital que va a llegar a los músculos lumbricales a cada uno de sus fibras. Entonces, el sistema nervioso se clasifica en que la vía motora o vía piramidal se compone de dos neuronas. Una primera neurona que va desde la corteza cerebral al asta anterior de la médula espinal y la segunda neurona que va desde allí hasta el músculo. Entonces, ¿por qué necesitan que esto lo entiendan de esta manera? Porque ya cuando ustedes empiecen a ver las enfermedades, el libro les va a decir enfermedades de la primera neurona de la vía motora.
Bueno, en cualquier sitio de toda esta longitud, de lo largo que puede ser esta neurona, fíjense que, fíjense que una neurona que vaya de su cerebro hasta la médula espinal lumbar puede medir prácticamente 1 metro el axón. Entonces, no es que hay un salto, o sea, una sinapsis aquí, sinapsis aquí, sinapsis aquí, sinapsis aquí, a medida que va bajando. No, 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 no. Eso es una sola neurona que lleva la información hasta el asta anterior de la médula espinal en la parte lumbar. Claro, pero como les dije, una sola neurona, pero hay una al lado de ella, otra al lado de ella, otra al lado de ella, y cada una lleva un impulso nervioso que va a ser sinapsis con los otros millones de segundas neuronas. Repito, la primera neurona se ubica, la primera neurona, pero depende si es vía sensitiva o vía motora. Eso también tienen que tenerlo claro. Cuando les preguntan o cuando les hablan de la ubicación de la neurona, les hablan es del cuerpo neuronal, porque ustedes dirán, profe, ¿cómo es eso de que la primera neurona está en la corteza cerebral? Pero mire, el axón pasa por aquí, sigue bajando hasta que llega aquí. ¿Cómo usted me va a decir que está en la corteza cerebral? Bueno, es el cuerpo neuronal. Solamente se habla del cuerpo neuronal. Repito, cuando les hablen de dónde está el cuerpo neuronal, perdón, dónde está la neurona, es donde está su cuerpo neuronal. Es decir, que hablamos de pura sustancia gris, ¿ve? O de núcleos. La primera neurona de la vía piramidal está en la circunvolución precentral del lóbulo frontal y la segunda en el asta anterior de la médula espinal. En la vía sensitiva, la primera neurona, fíjense que no está en la piel, sino que está aquí, porque esto es puro axón. Entonces yo no ubico el axón. O sea, yo no hablo de ubicación del axón, yo hablo de ubicación del cuerpo neuronal. Entonces, la primera neurona de la vía sensitiva está en el asta, perdón, esto se llama en el ganglio de la raíz posterior. En el ganglio de la raíz posterior. Mañana vamos a hablar de por qué se llama raíz posterior en médula espinal. Segunda neurona, hasta posterior de la médula espinal. Y la tercera está en el tálamo. ¿No? Entonces, igual sucede, aquí está otra vez la vía sensitiva. Fíjense, estos son diferentes receptores. Que si este es para el frío, para la vibración, perdón, este para el calor, para la vibración, para el frío, ¿verdad? Todas esas están en la piel, ¿verdad? Pero la primera neurona finalmente está en el ganglio de la raíz posterior. La segunda en el asta posterior de la médula espinal, todo eso sube, y la tercera está en el tálamo. Y finalmente ella, con su axón, llega a la circunvolución postcentral del lóbulo parietal o corteza somatoestésica. Ahora, hay variantes de esto. Lo primero que debemos saber es, esto ocurre, ¿verdad? Esto, ya vimos que estos son nervios, ¿verdad? El ejemplo que coloqué se fueron de los nervios raquídeos, ¿verdad? Pero, como vimos en la primera lámina, existen también los nervios craneales. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales es el mismo cuento de todo esto. Supóngase, a ver, ¿se acuerdan? Si a mí me tocan la mejilla, ¿qué nervio lleva esa sensación a mi cerebro? Ajá, el maxilar, que es de qué par craneal, el trigémino, exacto. Entonces, el trigémino, ¿verdad? Igual tiene sus prolongaciones aquí, imagínense que esta es la piel de la mejilla, que llega aquí, ya profesor, pero no llega a la médula espinal, no llega a la médula espinal, pero llega a la médula oblonga o tallo encefálico. Entra por la protuberancia, de hecho pasa por su ganglio, que se llama ganglio de Gasser. Eso no es parte de la clase de hoy, pero más o menos para que les suene
y lo relacionen con la primera unidad. Y llega adentro del tallo, donde hay unos núcleos. Lo único es que los núcleos de los pares craneales están un poquito desordenados. Aquí todos los posteriores son sensitivos y todos los anteriores son motores, pero allá no. Allá están un poco desordenados, arriba, abajo, para acá, para allá, hacia adelante, hacia atrás. Entonces y por supuesto, entonces cada nervio, cada uno de los 12 pares craneales tiene uno o más núcleos que nos vamos a tener que aprender. Y entonces de ese núcleo sube la segunda neurona hasta el tálamo. Por supuesto, el recorrido es más corto porque el tallo está ahí cerquita. El recorrido es más corto hasta el tálamo y de ahí hasta el cerebro. Es decir, se comporta igual en los pares craneales. Igual los músculos de la masticación. Si yo quiero mover el músculo macetero, imagínense que este es el músculo macetero, el nervio es, mandibular, que es el mismo trigémino, que es otra de las ramas del trigémino. Ya hoy repasamos las 3 ramas del trigémino, que es el oftálmico, maxilar y mandibular. Entonces, la rama mandibular, ¿verdad? Entonces, el impulso nervioso, cuando tú vas a moverlo, sale igual de la circunvolución precentral del lóbulo frontal, baja y llega al tallo y llega al núcleo del trigémino, pero núcleo motor del trigémino. Fíjense que tiene un núcleo sensitivo y un núcleo motor. Llega ahí y de ahí sale por el nervio mandibular, la neurona, pues, y llega al músculo macetero. Entonces, fíjense que esto es lo mismo. Es decir, que cuando vayamos a ver pares craneales, la fisiología de ellos es prácticamente igual con este esquema. ¿Ves? Eso es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta. Lo otro es los nombres, los términos estos de aferencia y eferencia. ¿Se acuerdan cuando vieron en renal, verdad? La arteria aferente, la arteriola aferente y la arteriola eferente, que tenían que ver con el glomérulo, con la cápsula de Bowman. La arteriola aferente entraba a la cápsula de Bowman y la arteriola eferente salía. Eso es lo que significa aferencia y eferente. Entra aferencia y sale eferente. Entonces, ¿qué pasa? Que las vías aferentes y eferentes también van a depender desde el punto de vista que lo estás viendo. Es decir, mañana que vamos a estudiar médula espinal, vamos a ver que que existen vías aferentes y eferentes. Entonces, las vías eferentes son las que salen, por ejemplo, este nervio, esta neurona que sale hacia el cerebro es eferente. Y esta vía que viene bajando, ¿verdad? Que es motora, que viene bajando, es aferente porque entra. Pero cuando vayamos a estudiar cerebro, vamos a estudiar que esta misma vía que en médula espinal vimos que era una eferencia de la médula espinal, desde el punto de vista del cerebro, ahora es llamada una aferencia, porque ahora está entrando al cerebro, o sea, la misma neurona sale de la médula espinal para él una eferencia, pero para el cerebro es una aferencia. Es como decir que estoy en Venezuela y yo me estoy yendo de Venezuela, entonces estoy emigrando. Pero para Colombia, cuando yo llego allá, soy un inmigrante. Cambia el nombre porque es desde el punto de vista de quién me está viendo. Si me está viendo el colombiano o me está viendo el venezolano. Si me ve el venezolano, soy emigrante. Si me ve el colombiano, soy un inmigrante. ¿Ves? Entonces, ¿para qué? Porque a veces se enredan y entonces leen el libro y dicen, supóngase esta vía que viene bajando se llama córtico espinal, porque va de la corteza cerebral a la médula espinal. Entonces muchos leen en el libro,
No, que la vía córtico-espinal es eferente. No, pero, y entonces viene y pelea el otro. No, yo leí que era aferente. Y entonces ahí se vuelve en una ensalada y resulta que uno lo leyó en el tema de cerebro y leyó que la vía córtico-espinal es efectivamente una eferencia. Pero el otro lo leyó en el tema de médula espinal y efectivamente leyó que la vía córtico-espinal es una aferencia porque es desde el punto de vista del que lo estás viendo. Entonces, por eso es que les hablo desde aquí de todo el sistema nervioso central prácticamente completo. Les hablo de los músculos, les hablo de la piel, les hablo de la médula espinal y del cerebro, para que tengan un esquema, una idea de cómo es que se mueven las cosas. De cómo, de que o sea, cuando ustedes estén leyendo el libro, los términos nuevos que le está diciendo, sepan a qué se refiere. ¿Eh? Entonces, eso. Eso en cuanto a aferencia y eferencia. Por ejemplo, este nervio a la médula espinal está entrando, entonces esto es una aferencia. Si este nervio está saliendo de la médula espinal, es una eferencia. Esta otra vez. Fíjense, esto es una vía motora para los nervios raquídeos. Fíjense, la primera neurona en la corteza cerebral y la segunda en la médula espinal. Sale aquí la segunda neurona. Igual si es pares craneales, ¿ven? Sale de aquí y aquí en la médula oblonga hace la sinapsis, en el tallo encefálico, pues. Y entonces, nervio craneal motor, nervio espinal típico, o nervio raquídeo. Entonces, los plexos, ya finalizando, los plexos son sencillamente uniones de todo ese poco de axones que salen y entran de la médula espinal y los plexos ocurren para que se ayuden los nervios, de tal manera que si hay una lesión de un nervio, los otros que proveyeron axones también puedan ayudar. Hay una lesión aquí, por ejemplo, entonces estos y este puedan ayudar porque ellos también dieron axones aquí. Porque aquí esto está lleno de axones que vienen bajando si son motores o que vienen subiendo si están trayendo información sensitiva. Este, igual los dermatomas es que la piel, ¿verdad? Está delimitada por los nervios que pertenecen a la metámera en la médula espinal. Es decir, las neuronas que tienen sus axones aquí en esta región llegan a C3. Estos que están aquí llegan a C4. Estos que están aquí, todas estas neuronas que llegan aquí a esta piel, llegan a C5. ¿De qué me sirve esto? Bueno, de que sencillamente, por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo raquimedular, por ejemplo, en la médula espinal, y yo lo toco aquí en la tetilla y siente, pero de ahí para abajo no siente, quiere decir que tiene un traumatismo de T4 para abajo, porque no hay comunicación. O sea, esta neurona de T5 que llega a la médula espinal no logra subir a la cabeza porque hay una lesión entre T4 y T5 a nivel de la médula espinal. Se interrumpe, sobre todo a nivel de la segunda neurona, hay una interrupción de la información y no sube. Pero por eso debemos sabernos esto, porque como yo no soy Superman, yo no veo eso en la médula espinal. Como han visto, me imagino han visto la serie de Good Doctor, que él siempre se imagina lo que ocurre adentro. Bueno, eso es lo que debemos nosotros hacer, imaginarnos lo que ocurre adentro, pero nosotros no lo podemos ver. Entonces, como nosotros no podemos ver adentro, entonces debemos aprendernos la parte externa de lo que nosotros podemos examinar. Pero por supuesto, para que ustedes puedan examinar el semestre que viene, deben terminar de aprender anatomía y fisiología. Para el semestre que viene, examinar y poder empezar a saber cómo hacer un diagnóstico de X o Y enfermedad. Igual aquí, están viendo.
los dermatomas. Igual este es este es el libro del Sobota, un resumen. Aquí está la primera neurona de la corteza motora, segunda neurona de la corteza motora y llega al músculo de lo rojo, lo sensitivo. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, no sé por qué la pusieron aquí arriba, tan arriba, pero está en la médula espinal. Y tercera en el tálamo. Y bueno, esto cuando daba clases en el 2013 y explicaba ya en traumatología en punto fijo, daba esta clase, pero en la pizarra. Está el cerebro, médula espinal, con sus astas, ahí más o menos, ganglio de la raíz posterior, la piel, de la P de piel, y músculo. ¿No? Vía córtico-espinal, explicaba el tálamo y todo eso. El mismo cuento. Y bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedes prender el ventilador, bebé? ¿Mm? Ok. No, mi amor. Ok, ya los vamos a buscar. Ujú. A la orden, a la orden. Un placer haber estado un rato con ustedes. Como les digo, tenía rato que no daba clase y prácticamente un hobby para mí.